Hola, soy Lía Vargas, asesora financiera, coach y fundadora de Mujer Finanzas, una plataforma de asesoría y educación financiera. Estás escuchando una menuda conversación sobre el impacto del ahorro en tu libertad financiera por Menudo Podcast de APAP. Hola Lía, muchas gracias por acompañarnos en este espacio para hablar de este tema tan importante, especialmente en este que estamos celebrando el mes del ahorro. El ahorro, gastos y cómo todo esto pues influye en nuestra libertad financiera. Gracias a ustedes, Ivana, por invitarme a Menudo Podcast de APAP. Encantada de estar aquí con ustedes hablando de este importante tema. Así mismo, yo sé que vamos a sacar muchas informaciones interesantes en este menudo de hoy. Así que vamos de una vez con la primera pregunta. Y es que en tu página web dices, sin acción no hay transformación. ¿Puedes hablarnos un poco sobre esta afirmación? ¿A qué te refieres? Claro que sí. Mira, muchas veces se cuenta con mucha información, sobre todo hoy en día, que hay tanta información disponible. Incluso en mis redes, en mi contenido, trato siempre de compartir tips, trucos y cosas que le sirvan a la gente para tomar acción. Pero ¿qué pasa? Si tú te quedas en la información, en seguir asesores de finanzas, en leer artículos y no pasas a la acción, o sea, si tú no aplicas eso que tú vas aprendiendo, realmente no se va a dar ese cambio que tú estás buscando en tus finanzas. Por eso siempre incluyo esa notita debajo. Toma acción, porque ahí es que está el cambio, ahí es que viene la transformación. Y bueno, la primera acción puede ser escuchar este episodio y todo lo que tenemos para Claro nuestros oyentes. Cuando hablamos de acción, también hablamos de ir construyendo esos hábitos que nos permitan accionar a lo largo del tiempo. Y en un contenido de tus redes sociales dijiste que el hábito de ahorrar comienza con una decisión. Se alimenta con disciplina y se impulsa con metas. ¿Recuerdas esa primera cuenta de ahorro que te abrieron tus padres y cómo fue todo ese trayecto hasta la Lía que conocemos hoy? Wow. Mira, yo no recuerdo cuándo me abrieron esa primera cuenta. Lo que sí yo recuerdo es que yo siempre tuve una cuenta de ahorros que tenía mi nombre y todo. En mi casa había mucho la cultura de ahorro. Yo me acuerdo también de la alcancía. Yo tenía mi alcancía, claro. Todos los menuditos y monedas que sobraban iban allá. Y yo recibía una mesada. Entonces ahí vino ese hábito de ahorrar, que es tan importante. Luego de ahí emprendimientos en el colegio. Y eso también iba una parte para ahorrar. O sea que yo pienso que realmente esa cultura de ahorro se puede inculcar desde la infancia. Y trae de verdad muy buenos resultados. Importantísimo que hayamos empezado hablando de ese tema y ese hábito del ahorro, pero también otro componente importante que a veces no le damos la atención que merece, pues son los gastos. A veces pensamos en cómo puedo hacer más dinero y no necesariamente en cómo puedo utilizar de forma eficiente eso que ya estoy generando. Y en tu último episodio de tu podcast, Mujer y Finanzas, hablas del efecto Diderot. Explícanos por qué es importante que tengamos conocimiento de este fenómeno, por qué gastamos tanto y no nos cuestionamos necesariamente como deberíamos. Mira, tu pregunta es muy interesante porque justamente para lograr el ahorro debemos de tener una conciencia en el gasto. Ese es el primer paso para nosotros poder ahorrar, eficientizar, optimizar esos recursos con lo que contamos. Si bien podemos generar más ingresos, no vamos a ahorrar más por generar más ingresos, sino que eso que tenemos hoy debemos administrarlo bien porque esos hábitos son lo que vamos a trasladar a ese nuevo ingreso que tengamos. Sobre el efecto Diderot es muy interesante porque hay decisiones financieras que se toman y no se contempla más que el gasto inicial o la inversión inicial que se va a hacer. Pero este tipo de gastos muchas veces arrastran otros gastos que no consideramos. Imagínate, por ejemplo, si una persona quiere comprar un vehículo, es importante evaluar el momento y el presupuesto para hacerlo, no solamente de tener el inicial, sino también de los gastos que va a conllevar mantener ese vehículo, porque va a generar una serie de gastos, además de la compra inicial. A eso se refiere el efecto Diderot. Entonces, casi como que nos planteemos antes de tomar cualquier decisión, lo que implicaría a largo plazo. Por ejemplo, pienso también en tener una mascota. Claro. Y cómo eso puede derivarse en otros gastos adicionales. Claro, ese es un excelente ejemplo. No es solamente lo que cuesta, que muchas veces las mascotas no son adoptadas, no es solamente ese dinero, sino lo que va a traer
a lo largo del tiempo tenerle un buen cuidado a esa mascota. Y para esas personas que dicen, es que yo quisiera ahorrar, pero es que no importa cómo yo mida mis gastos, a final de mes, pues las cuentas no me dan. ¿Qué tú le dirías a esas personas? ¿Cómo pueden iniciarse y crear estos hábitos cuando las situaciones tal vez no son las más favorables? Muchas veces se dice que sí, que se mide el gasto y que todo lo que yo gasto es necesario, dice mucha gente, pero cuando evaluamos realmente ese gasto, esa estructura de gasto, nos damos cuenta que se puede optimizar aún más. ¿Por qué? Porque muchas veces el gasto está muy disperso y debemos enfocar ese gasto primero en las metas que se tengan. Por ejemplo, si es ahorrar, debe haber espacio para el ahorro, así como lo hay para pagar compromisos. Pero también debemos enfocar el gasto en cosas que nosotros valoramos. Yo siempre le digo a mi comunidad, si tú te llevas de las tendencias en las diferentes áreas de la vida, que son muchas, tú te dispersas y terminas gastando muchísimo dinero. Entonces, hay que hacer una introspección y una reflexión de qué es importante en este hogar, en esta familia o para mí. Y así realmente ver si todo eso que tú estás gastando es necesario. Ya luego de ahí, si efectivamente es así, entonces toca evaluar cómo generar más ingresos o cómo adaptar el estilo de vida al nivel de ingreso con que se cuenta. Totalmente. Entonces hablamos de la importancia de crear el hábito del ahorro, de que podemos identificar cuáles son esos gastos. Hay muchísima información disponible, cursos, talleres, asesorías, podcasts. ¿Qué es entonces lo que falta? ¿Qué es lo que le impide a la gente accionar hacia esa cultura del ahorro y de poder alcanzar esa libertad financiera? Bueno, es un tema muy de mentalidad. Es un tema que se puede comparar un poco con la parte de fitness o de salud física, porque a veces sabemos qué tenemos que hacer, pero tomar acción es como que algo nos lo impide y es un tema de mentalidad totalmente. Cuando tú sabes lo que tú tienes que hacer, pero no das el paso, entonces tú tienes que decir, en algún momento, me decido en este momento a tomar acción. Ahora, hay gente que aunque tenga la información, no sabe cómo aterrizarla. Y en muchos casos necesitan una ayuda adicional a la información. O sea, muchas veces tú tienes la información, pero tú dices, ¿cómo yo la adapto a mi caso? O tengo tantas informaciones dispersas que no sé cómo juntarlas, digamos, consolidarlas para organizar las finanzas, lograr esas metas, etcétera. Hablas de la mentalidad, de ese mindset clave para el ahorro. ¿Cómo podemos empezar a construir ese mindset desde hoy? Bueno, hay algo clave en el ahorro y es no solamente ahorrar por ahorrar, sino tú tener un objetivo con ese ahorro. O sea, ¿qué es importante para ti? Porque sí, es importante ahorrar y hay gente que tiene el hábito porque sí, por default. Pero si tú no lo tienes, es importante evaluar cuáles son tus objetivos. Esos objetivos que conllevan dinero requieren ahorro. Y hay objetivos que tú deberías tener sí o sí, como un colchón de imprevistos, claro, o fondo de emergencia, como le llaman muchas personas, el retiro, preparar tu retiro. Entonces, todo eso requiere ahorro. Y empezar a cultivar ese hábito inicia por una decisión y a nivel práctico por abrirle espacio en tu presupuesto y sacar ese ahorro, antes que nada, como si fuera un compromiso más. Es así, visualizarlo y ponerle nombre. Exactamente. Recientemente vimos que compartiste en tus redes sociales 7 consejos sobre cómo ahorrar en el supermercado. ¿Podrías darnos ese menudito con 3 de estos consejos básicos para poder ahorrar en nuestra compra del súper? Claro que sí. Mira, en el supermercado, antes de dar los tips como tal, hay algo muy importante y es que muchas veces vamos en piloto automático a hacer la compra de supermercado. Entonces, compramos siempre lo mismo. Y aunque hagan mucho dinero y no estamos conformes con ese nivel de gasto, no nos sentamos a evaluar qué estamos comprando, qué no se necesita o qué podemos cambiar la marca, por ejemplo. Y aunque tengamos calidad, logramos un ahorro. Entonces, sentarnos y reflexionar eso puede ser con una factura de un día que vayamos al súper y ver qué cambio podemos hacer aquí. Eso puede ser muy positivo. Tips prácticos. Primero que nada, tener un presupuesto para el supermercado. Idealmente, no ir cada vez que falte algo, porque siempre se pegan más cositas. Entonces, cuando vayamos al súper, que se haya como una lista de cosas que se necesitan, que no sean 1 o 2 para rellenar, sino ya, por ejemplo, una semana de compra. También es importante
hacer un menú semanal, eso ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces compramos un montón de cosas para luego elegir qué se va a cocinar en casa, qué se va a comer. Y termina desperdiciándose una parte de los materiales muchas veces porque no tenemos claro qué se va a usar y qué no. Y bueno, por último, ya luego que tengo el menú, pues hacer una lista en base a ese menú que hice para la semana. Eso te puede ayudar muchísimo. Y algo que es efectivo en mis clientas, por ejemplo, es comprar online muchas veces. ¿Por qué? Porque el supermercado tiene un ambiente que está hecho que uno se entretiene para y va que cogiendo. uno consuma, claro que sí. Entonces, el hecho de poder hacer la compra online solamente con lo que tú necesitas, te ayuda a enfocarte un poquito más. Incluso te da más opciones para ver los diferentes precios y las diferentes opciones que tienes que puedes comparar de forma inmediata. Claro que sí, exactamente. Excelente. Decías también lo del tema del ahorro a nivel de los alimentos, que bueno, lo que compras lo vas a consumir. Y ahí hay un componente también importante, y lo resalto porque es una línea de este espacio de sostenibilidad, de no solamente ser eficientes con nuestro gasto, sino también de ser conscientes con el medio ambiente. Claro que sí. Te llaman la Marie Kondo de las finanzas, esa que es bien organizada pues en el ámbito aquí financiero. ¿Cuál es tu ABC de la organización financiera? Y de hecho, ¿te atreverías a mostrarnos cómo armas tu organización financiera, cómo haces este presupuesto? Sí, claro. Mira, eso para ponerlo un poquito en contexto, Marie Kondo es una especialista en organización del hogar. En Netflix, hay una serie, no sé si está disponible todavía, pero es sobre el orden del hogar. Y asimismo, como ella toma un desorden a nivel físico en un hogar y va sacando todo, evaluando qué sí es necesario, qué sí te aporta alegría, qué no. Y poniendo cada cosa en su lugar, eso mismo es lo que podemos hacer con las finanzas. No se trata de un trabajo tedioso, sino un trabajo que cuando tú lo hagas, tú vas a sentir como ese caos que muchas veces se siente desaparece y es cambiado por una sensación de paz, de bienestar en donde te encuentras con tu vida financiera, con tus objetivos y con tus hábitos. Sobre el ABC para la organización, bueno, yo uso mucho 3 pilares en este tema y es claridad, metas y estructura. Hablo mucho de esto. ¿Por qué? Porque son 3 pasos imprescindibles a la hora de organizar las finanzas. El primero es claridad, de tu poder saber a dónde estás hoy con tus finanzas. Y eso abarca saber a dónde está yendo el dinero. ¿Cómo tú puedes saberlo? Con tus estados de cuenta. Tú te vas mes a mes y vas sumando por cada tipo de gasto. Supermercado para el mes X. Y ahí vas sumando. Y te vas dando cuenta a dónde tú has ido gastando. Y el total mensual también que se ha ido. Claro. Pero también saber dónde estás con el ahorro, dónde estás con la deuda, para tú partir de ahí y poder armar un plan con tus finanzas. Una organización adaptada a tu realidad actual. El segundo paso, metas, es tener objetivos claros. Como yo te mencionaba ahorita, muchas veces queremos ahorrar, pero no tenemos un objetivo claro y no nos motivamos a hacerlo. Entonces, tener metas es imprescindible para lograr esa organización. ¿En qué tú vas a enfocar tu plan financiero? Y el ejercicio de claridad te va a ayudar. Ahí tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, si tu ahorro está muy bajito, si tu deuda está muy alta y vas pudiendo tener esa prioridad, ese orden de prioridad. Y luego ya hacer una estructura es simplemente tener un presupuesto, tener un plan de ahorro o tener un plan de deudas, dependiendo de lo que te aplique. Buenísimo. Y para esas personas que también, aparte de manejar sus finanzas personales, pues tienen sus negocios propios, son emprendedoras, ¿cuál es, en tu experiencia, el error más común que cometen a la hora de manejar las finanzas de su negocio? Bueno, ahí el error más común es no administrar la liquidez de una forma efectiva. O sea, hay muchas cosas que gestionar en las finanzas de un negocio, pero la liquidez es vital porque es con la que tú realmente percibes las ganancias realmente, porque tú no haces nada con vender mucho, si no se traduce en efectivo. Y ese efectivo es necesario para cumplir compromisos y mantener la operatividad del negocio. Entonces, manejar esa liquidez de una forma muy proactiva es algo sumamente necesario.
Pero hago una aclaración, eso también abarca las finanzas personales de un emprendedor o emprendedora. Porque si tú tienes un desorden a nivel personal, esos son los hábitos y la administración que tú vas a llevar a tu negocio. Entonces es importante eso, que ese manejo de liquidez también aplique a nivel personal. ¿Podrías recomendarnos algún libro, película, alguna frase relacionada a este tema que pueda también ayudar a nuestros oyentes a seguir ampliando sus conocimientos financieros? Sí, claro que sí. Mira, depende del caso. Le voy a mencionar 3 libros. Primero, si tú tienes un caos, si tú sientes caos en tus finanzas y tú quieres realmente hacer un cambio radical, La transformación total de su dinero de Dave Ramsey es un libro muy bueno. Si tú sientes que el dinero es difícil, que te cuesta aumentar tu ingreso, entonces Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker es muy bueno también para ti. Y un libro que le recomiendo a todo el mundo leer por los principios que incluye de finanzas es El hombre más rico de Babilonia. Ese libro es muy bueno, es un clásico básicamente de las finanzas y tiene unos principios muy buenos que todo el mundo debería conocer. Sobre las películas, bueno, hay una que yo trabajo mucho con mujeres y hay una película que se llama Loca por las compras. Es muy amena, es divertida, pero tiene un mensaje sobre la compra de impulso, perdón. Uh-huh. Y vale la pena también verla, como esos hábitos, teniendo la información solamente, no se pueden cambiar de la noche a la mañana, sino que se requiere trabajar en eso de lleno con una decisión firme y unos pasos concretos. Uh-huh. Acaba de mencionar dos cosas de las que quisiera preguntarte. Una son esos hábitos de impulso. ¿Qué consejo, qué tip pudieras dar para cuando las personas están en ese momento de que van a hacer efectiva la compra y que tal vez es algo que no está alineado a su plan de ahorro o a sus finanzas, para que reevalúen realmente esa decisión? Claro, mira, ya hablamos del tema de las metas y yo creo que las metas ayudan mucho, porque cuando tú tienes una meta importante para ti, es más fácil enfocarte y decirle que no a un gasto que te va a dar una alegría momentánea, pero no una satisfacción a largo plazo. Ahora, algo práctico es, por ejemplo, esperar, darle un chance a esa decisión de gasto y no hacerla en el momento por emoción. Uh-huh. Porque eso es lo que pasa mucho, como que nos aceleramos y la queremos hacer en ese momento. Pero darle un tiempo, a veces incluso esperar al día siguiente para calmar esa emoción y tomar la decisión más en frío puede ayudar. Con el tema, por ejemplo, de compras online, uh-huh. Hay personas que se les es muy difícil dejar ese hábito de comprar por uh-huh. impulso. Y ya ahí tú puedes o bien tomar acciones puntuales como hacerlo semanal, o sea, dejar una semana el cart tranquilo para ver qué sí realmente tú necesitas de ahí y qué no. Eso acompañado a un presupuesto. Uh-huh. Si tú compras mucho online, ábrele una categoría a tu presupuesto que diga compras online y uh-huh. ponle un monto que tú te comprometas a no usar más de ahí. Y ya si es algo muy difícil de mejorar ese hábito, entonces nos vamos más radical. Elimina la aplicación, elimina tus datos, que sea más difícil para uh-huh. ti concretar esa compra. Y en tu caso como emprendedora, ¿cómo inicia tu proyecto Mujer Finanzas? ¿Y cómo te has podido manejar para que también este proyecto pueda ir creciendo? Mujer Finanzas inicia luego de mi maternidad. En la licencia de maternidad creé la página de Instagram y no inició como un emprendimiento como tal, uh-huh. sino como una plataforma para compartir información de valor para otras personas. En este caso, otras mujeres, que está enfocada en la mujer. Y así fue que inició todo. O sea, luego de ahí ya para mantener el tema del emprendimiento, en ese momento yo era empleada, pero llegó un momento ya que entonces elegí independizarme para dedicarme de lleno a Mujer Finanzas. Buenísimo. Para finalizar, Lía, desde tu experiencia acompañando a mujeres sobre este tema, ¿cuál es el impacto en el bienestar de las personas que deciden organizar sus finanzas y que incorporan en el hábito del ahorro, tanto en ellas como en sus familias? Bueno, el beneficio es incalculable porque tiene un componente emocional muy grande. O sea, el caos financiero trae mucho estrés muchas veces, pero eso se puede cambiar
con lo que tú mencionas, con una organización financiera, con hábitos nuevos que te permitan ahorrar, que te permitan tener un nivel de deuda sano, que tú puedas manejar, que tú sientas que si pasa un imprevisto, tú tienes una liquidez de donde soportarte, que te respalde. Entonces, es un tema tal cual de bienestar y de paz que se logra con esos cambios. Excelente. Bueno, Lía, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos consejos y recomendaciones para empezar a aplicar desde hoy y poder iniciarnos o continuar o fortalecer el hábito tan importante del ahorro. Para mí un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Que se repita.